¿Qué es lo que es la vida en sí? Pues no hay forma de conocer la vida sin ir a la fuente de la vida. La vida en sí va mucho más allá de algo tangible. La vida va mucho más allá de algo que nosotros podemos manipular. Todas las cosas que provienen del Señor provienen de una fuente de vida. ¿Cómo Dios ve la vida? Para Dios, la vida es todo lo que Él hace. Para Dios, la vida es el fruto de quien es Él. Para Dios, la vida es el resultado de lo que sale desde su interior. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de vida. Y todo lo que está en Él es vida. Y Dios no tiene manera de reproducir muerte, porque todo lo que está en Él está vivo. Él es la esencia de la vida. La naturaleza del hombre es espiritual, porque fue creado por un espíritu. Dios le da al hombre de su espíritu para que pueda vivir. Entonces, dice la Escritura, que el hombre fue un alma viviente. Cuando una persona da de su aliento, literalmente está dando algo que viene desde lo más profundo de su interior. Dios, al soplar aliento de vida sobre el hombre, lo que literalmente hizo fue conectar al hombre con la vida. Dios dio vida al hombre y el hombre se conectó a la fuente de vida. Por lo tanto, desde ese punto de vista y desde ahí en adelante, el hombre comenzó a reproducir un sonido de vida. El hombre comenzó a reproducir lo que había en su interior. Y esto va mucho más allá de algo físico. Esto va mucho más allá de algo que nosotros podemos tan solamente ver, sentir o palpar. El hombre en su interior estaba conectado a la vida. Esto le permitía a él reproducir vida. Todo lo que el hombre hacía, todo lo que el hombre desarrollaba, estaba vivo, porque vida había en su interior. El hombre en sí está diseñado para reproducir lo que hay en su interior, y reproduce desde donde se conecta. ¿Y dónde se conecta sino en su interior? Al igual que estos audífonos, el hombre tenía la capacidad y tiene la capacidad de conectarse. Ahora, estos audífonos se pueden conectar a cualquier cosa. El hombre decide dónde quiere conectarse. Todo lo que hace el Señor y que está vivo, lo hace con algo que se llama voluntad. Todo lo que está vivo tiene la capacidad de decidir. Y Adán, con su esposa, tenían la capacidad de decidir a dónde querían estar conectados. ¿Y cómo se conectaba Adán y su esposa sino mediante la voz y el sonido? En el huerto del Edén habían voces. Estaba la voz de Dios. Estaba la voz de Adán, de Eva. Estaba la voz de la creación. Pero entre medio de esa voz estaba la voz también de las tinieblas. La voz de Satanás, el diablo, quien usó una serpiente para poder hablar a Eva y engañarla. Cuando Eva escuchó la voz de la serpiente, en ese momento el enemigo le estaba invitando a conectarse a él. Entonces el enemigo vino y le dijo: Eva, conéctate. Conéctate a esta fuente que se llama el conocimiento del bien y el mal.
conéctate a la fuente a la cual yo estoy involucrado. Bueno, no le dijo con esas palabras, pero ahora sabemos que sí. Prácticamente él era el guardián del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él le dice, Eva, conéctate. ¿Y cómo me conecto? ¡Ja! Come del fruto. Come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Eva? Sencillo. Tenía que tomar el fruto, comer. Y cuando comió del árbol, cuando Eva obedeció a las palabras de la serpiente, literalmente lo que hizo Eva fue conectarse a esa fuente. Conectarse a esa fuente. Y cuando se conectó a esa fuente, la Escritura dice que sus ojos fueron abiertos. Pero ciertamente los ojos de ellos fueron abiertos para poder ver de la manera en que se ve por la fuente del conocimiento del bien y del mal, que es una fuente de muerte. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, el día que tú comieras del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirás, porque del árbol del conocimiento del bien y del mal sale muerte. Y el día en que ella comió y obedeció a las palabras de las tinieblas, ella se conectó a esa fuente y desde ahí comenzó a reproducir muerte. Y desde ahí lo que se escuchaba de Adán y Eva era muerte. No era vida, era muerte, porque estaban conectados a esa fuente. No había manera que Adán y Eva pudieran reproducir la vida del Señor, porque ellos habían determinado conectarse a otra fuente que no era Dios. Es por eso que desde ahí en adelante lo primero que ellos sintieron fue temor. Porque cuando tú te conectas a una fuente de muerte, lo primero que viene sobre tu vida es temor. Lo primero que viene sobre tu vida es temor. Todo temor viene por consecuencia de la muerte. Adán y Eva no tenían temor, no conocían el temor, sino hasta que se conectaron a la muerte. Adán y Eva no conocían lo que era la vergüenza, sino hasta que se conectaron a una fuente de muerte. De ahí en adelante comenzaron a reproducir muerte. Ahora ya no había manera de que ellos comenzaran a reproducir vida. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando ellos se conectaron a la muerte literalmente lo que hizo fue tomar el cable y esclavizar a Adán y a Eva y esclavizar al hombre. ¿Qué hizo? La muerte tomó el dispositivo de conexión y se apropió de ella. Y ya no había forma de poder conectarse nuevamente a la vida. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban esclavizados. Adán y Eva estaban bajo un yugo, bajo un régimen de muerte. Adán y Eva literalmente habían perdido el control. ¿Por qué? Porque ellos voluntariamente se lo cedieron. Y todo esto que te estoy diciendo no te lo estoy diciendo para que le echemos la culpa a Adán y Eva. No, que no sea ese sentir en tu corazón y en tu mente. Porque de la misma manera en que Adán y Eva tenían capacidad de decidir, tanto tú como yo tenemos la capacidad de definir y de decidir a quién le entregamos el control de nuestra vida. A donde nosotros nos sujetamos y obedecemos, eso tiene gobierno sobre nosotros. Y esto es poderoso. A la voz que nosotros obedecemos es la voz que tiene gobierno sobre nosotros. Dios nunca diseñó
a Adán y Eva para que reprodujeran un sonido de muerte. El hombre fue predestinado. El hombre fue predestinado para que de él saliera vida. Pero el hombre tiene la decisión. El hombre decide voluntariamente que quiere reproducir. En ese momento, cuando Adán y Eva se conectan a la fuente de la muerte, hubo una desconexión a la vida. Hubo literalmente una separación. Hubo una división entre Dios y el hombre. Por eso, desde el jardín del Edén, se escucha la voz de Dios. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué? Porque se habían desconectado de él. Ahora, no había manera de poder conectarse a Dios nuevamente. Y de ahí en adelante, todo lo que el hombre reproduce tiene un sello de muerte. Todo lo que el hombre reproduce tiene un sello de muerte. Por eso, todos los hombres que nacieron de ahí en adelante venían con un sello de muerte, de alguna u otra manera. Algunos se acercaron al Señor y el Señor se acercó a ellos. Tenemos los casos de Abraham, Enoc, Moisés, hombres que de alguna manera el Señor se acercó a ellos y ellos pudieron responder al Señor y su fe fue contada por justicia. Isaías 59, verso 2 dice: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Literalmente, el pecado, la iniquidad, habían hecho una separación, una desconexión. El pecado, la iniquidad, había separado, había desconectado eso. ¿Y qué era el pecado? ¿Qué era la iniquidad? Sino literalmente la fuente a la cual se conectaron. ¿Cómo el hombre entonces podía volver a la vida? ¿Cómo el hombre entonces podía volver a conectarse nuevamente con Dios? ¿Cómo el hombre podía nuevamente reproducir el sonido de vida? ¿Cómo el hombre podía reproducir el sonido de vida al cual había sido creado? Efesios capítulo 2 en adelante dice, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¡Wow! Esto sí que está tremendo. Dice Efesios 2: Él os dio vida a vosotros aun cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, y aquí Pablo lo dice y lo resalta, pero ya lo había dicho ya, pero lo dice nuevamente haciéndole énfasis en esto. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¡Wow! Y mira,
El versículo que habíamos leído, Colosenses 1:19, en adelante dice, porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud. Y cuando se refiere a eso, se refiere a la vida. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué es reconciliar sino que volver a unir? Mira la misericordia del Señor. Mira la misericordia del Señor, que el Señor miró al hombre como quien mira a unos audífonos. Imagínate, unos audífonos deteriorados, heridos, unos audífonos en la peor condición que puede estar un audífono. Así estaba el hombre, en la peor condición que puede estar unos audífonos. Bueno, yo estos los cuido, pero imagínate unos audífonos maltratados, pero en su máxima expresión. Unos audífonos que reproducen sonidos de muerte, unos audífonos que reproducen sonidos tormentosos, de dolor, de ira. Como dice la Escritura, hijos de ira. Imagínate. Y el Señor envió al autor de la vida, Cristo Jesús, quien diseñó estos audífonos. Vino, tomó los audífonos y en su misericordia los tomó y los amó. Estando de esa manera como yo te describí, y dijo, si tan solo, le dijo al hombre, tú crees en mí, te desconectas de esa fuente, de la fuente de muerte, yo puedo tomarte y volverte a la vida. Y Jesús lo que hizo fue, literalmente, tomar esos audífonos, desconectarlos de la muerte con sus palabras. Y en la medida que Él comenzó a hablar, empezó a dar vida. La medida que la voz del Señor se escucha en tu interior, esa voz está empezando a dar vida. En la medida en que la voz del Creador, del autor de la vida, se vuelve a escuchar en tu interior, tú comienzas a reproducir vida. De esa misma manera, lo que hizo Cristo Jesús fue conectarte a la voz de Dios, a la voz del Padre, a la misma voz que sonaba en el huerto del Edén. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
en quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cristo vuelve a conectarnos. Cristo vuelve a conectarnos a la vida. Y ahora el Señor nos toma. Ahora el Señor nos toma, nos conecta a la vida y podemos comenzar a reproducir vida. Y podemos comenzar a reproducir un sonido de vida, frecuencias de vida. Y ahora tú comienzas a entender qué es la vida, porque no habíamos entendido qué es lo que era la vida, sino hasta que vino la vida misma y nos vivificó y nos dio vida. Hasta que entendimos que la vida no es algo, no es un concepto, sino que la vida es Cristo y en Él está la plenitud de Dios, en Él está la plenitud de la deidad y quien cree en Él tiene vida y quien cree en Él tiene vida. Por eso dice Juan 17:1, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús orándole al Padre, diciendo, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, Cristo tiene autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida, sino que experimentar a quién es el dador de vida. Esta es la vida, sino que experimentar, sino que es saber que la vida está en Él y que Él es el único Dios verdadero y Jesucristo es quien tú has enviado. En Él está la vida. Creo que vayamos a Juan capítulo 5, versículo 21. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, y esto cale en tu interior, cale en toda persona que está escuchando en este momento. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿En quién tú estás creyendo? Lo que tú crees te conecta. Lo que tú crees te conecta. A lo que tú confías, eso te conecta. Cuando tú crees en Cristo y crees en el que le envió, tú literalmente le estás diciendo, Señor, conéctame. Señor, aquí está mi cable, aquí está mi cable, Señor, conéctame a la fuente de vida. Y el Señor viene por medio del Espíritu Santo y te conecta a esa fuente de vida. Si tú oyes la palabra del Señor y crees, literalmente tienes vida eterna. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo tiene autoridad para dar vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero orar por todos aquellos que me están escuchando, Señor, y han escuchado, Señor, atentamente, Señor, tu voz. Quiero declarar que tu vida, Señor, está siendo soltada ahora. Donde quiera que llegue estas palabras, fluya tu vida. Fluya tu vida poderosamente. Fluya tu vida poderosamente. Fluya tu vida poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. Hablo vida ahora. Hablo vida en todo lugar. Y en el nombre de Jesús, donde quiera que haya enfermedad ahora, hablo vida. Hablo vida. Si tú tienes alguna dolencia, alguna enfermedad, pon tu mano donde está esa dolencia, pon tu mano donde está esa enfermedad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hablo vida ahora. Hablo vida ahora en el nombre de Jesús, hablo vida ahora. Hablo vida. Toda enfermedad ahora se va, toda dolencia se va. En el nombre de Jesús, vida comienza a fluir. Desconéctate de toda palabra de falsedad. Desconéctate de toda palabra de muerte. Desconéctate de la voz de las tinieblas que aún no han sido soltadas en las corrientes de este mundo. Conéctate a la voz de la vida que es Cristo Jesús. Él está hablando ahora a tu corazón. Él está hablando ahora a tu corazón. Él está hablando ahora a tu corazón. Él está hablando. Luz y vida están saliendo de Él. Luz y vida están saliendo de Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Te invito a, si tienes algún testimonio que quisieras compartir con nosotros, nos escribas al correo que aparece en pantalla. O nos dejes tus comentarios en nuestras redes sociales. Sean bendecidos en el Señor y conectémonos a la fuente de vida que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Un abrazo. Paz.